Hola a todos, ¿qué tal? Soy Max Arce, les llevo el siguiente capítulo. Recuerden que este fin no es mío, todos los créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 3. El plan maestro. A medida que el sol descendía lentamente bajo el horizonte, un cálido tono dorado se proyectaba sobre Ajax, que se había envuelto al azar en la suave superficie del sofá. Mientras su mirada permanecía fija en el techo, sus pensamientos estaban atados a las páginas de notas esparcidas sobre la mesa de café a su lado. Casualmente, Ajax extendió la mano y tomó una bola de papel arrugada de la mesa a su lado. Con un movimiento de muñeca, lo envió girando en el aire, atrapándolo hábilmente en su descenso y repitiendo el movimiento distraído. El ceño de Ajax se frunció mientras pensaba, mientras examinaba mentalmente los intrincados pasos de su plan. Irónicamente, el principal obstáculo parece ser su herencia como ser humano. No por primera vez, Ajax no pudo evitar pensar que todo sería infinitamente más fácil si pudiera desear ser un Saiyajin. Las diversas transformaciones de Super Saiyan son un camino directo hacia el poder que simplificaría todo en una cantidad ridícula. Incluso los reinos de los dioses han sido perfectamente planeados para él con la existencia del dios Super Saiyan y las formas azules. Un humano, en cambio, es simplemente inferior. Sin embargo, Ajax no pudo escapar de la verdad. No sabía si ese deseo podría cumplirse, dada su limitada comprensión de la gama completa de capacidades de las Dragon Balls. La incertidumbre lo carcomía constantemente, hasta que finalmente tomó la decisión calculada de tomar la ruta más segura. Redactó diligentemente dos versiones de su plan, una diseñada para un Saiyajin y la otra para un humano, cada camino lleno de su propio conjunto de desafíos y oportunidades. Como era de esperar, un camino resultó ser significativamente más desafiante que el otro. Después de todo, una vez que pasó el arco Saiyajin, incluso los humanos más poderosos se vieron relegados a roles de distracciones y carne de cañón, incapaces de enfrentarse cara a cara con personajes como Freezer, Cell y Buu, y mucho menos con adversarios increíblemente formidables como Beerus, Zamasu y Jiren. En cuanto a lo que viene después, el Ajax está tan ciego como el resto. Después de todo, su conocimiento se limita al final del torneo de poder, además de la película de Broly. Ese futuro lejano, sin embargo, es algo por lo que el futuro Ajax debe preocuparse. Ajax dejó escapar un ruido de frustración al comprender que el plan humano exigiría una ejecución impecablemente meticulosa. Para lograr el resultado deseado, ciertas partes del plan simplemente no pueden salir mal. En esas secciones críticas, no hay margen de error. A pesar de su frustración, una leve sonrisa se formó en los labios del Ajax. Porque si bien el plan aún requería un gran refinamiento y pulido, parecía factible incluso en las primeras etapas de su creación. Es simplemente increíblemente difícil, no imposible. Ajax atrapó la bola de papel arrugada una vez más y la arrojó a un lado. Pasó las piernas por el borde del sofá y centró su atención en las dos páginas cuidadosamente dispuestas que tenía ante él. Horas y horas de minuciosa redacción y elaboración de estrategias se habían condensado en viñetas concisas, cada una de las cuales representaba un plan para un futuro potencial. Sus aviones. No, estas obras maestras ya no se pueden describir con una palabra tan elemental como plan. Es un plan maestro. No, es el plan maestro. Los labios de Ajax se curvaron en una sonrisa orgullosa. Sus ojos se fijaron en esas dos hojas de papel. De ahora en adelante, ustedes dos serán conocidos como el Plan Maestro. Los ojos de Ajax pasaron del Plan Maestro al cartel número 23 de Tenkaichi Bukai que descansaba sobre la mesa. Antes de que pudiera profundizar más en sus estrategias, hubo un experimento que se sintió obligado a realizar. Con una oleada de emoción, Ajax se puso de pie de un salto y caminó con determinación hacia el centro de la sala de estar. Este era el momento que había estado esperando, un sueño compartido por innumerables niños, adolescentes y hombres que habían crecido con Dragon Ball. Este es el primer paso de su viaje. Ajax se puso en cuclillas y cerró los ojos, colocando sus dos manos cerca de su cintura, ligeramente separadas, como si sostuviera una esfera invisible. Respiró profundamente, intentando aclarar su mente por completo, mirar dentro de sí mismo y detectar incluso la más mínima chispa de poder o energía. La expresión de Ajax cambió cuando sintió que algo profundo se agitaba en su interior. Era una sensación peculiar, un movimiento sutil en lo profundo de su núcleo. Flexionando varios músculos, se esforzó por capturar y controlar esta energía recién descubierta. Ajax comenzó a cantar, con los ojos bien cerrados y todo su cuerpo temblando de emoción.
Kamehameha, las palabras resonaron en la habitación mientras se concentraba intensamente. Puede sentirlo, la potente energía surgiendo a través de él. Su corazón latía con entusiasmo, y en ese momento acalorado, dejó escapar un sonoro grito de batalla. ¡Ah! Y con ese inspirador grito de batalla, Ajax lanzó una explosión realmente impresionante desde su trasero, sus pantalones cortos ondearon por la fuerza del pedo. Cuando el desafortunado sonido húmedo llenó la habitación, Ajax, con el rostro enrojecido y los ojos muy abiertos por la mortificación, sintió que todo su cuerpo se trababa de pura vergüenza. Esa sensación poderosa, esa oleada de energía era solo gas. Mierda, murmuró Ajax, su rostro hundiéndose en sus palmas, sintiéndose como un completo tonto. La vergüenza enrojeció sus mejillas, haciendo que sus manos se sintieran frías contra el calor de su piel. Por supuesto, no podré disparar uno inmediatamente. Ni siquiera podía sentir aquí todavía. Y peor aún, si de alguna manera lograba tener éxito, ¿a dónde iría a parar la explosión? Ajax hizo una mueca ante la imagen mental de su propio Kamehameha, provocando estragos en el complejo de apartamentos. Realmente no pensó bien en esto y, para colmo de males, una punzada aguda de dolor irradió desde su pecho. Bueno, eso fue decepcionante, murmuró Ajax para sí mismo, rascándose distraídamente sus mejillas aún enrojecidas. Menos mal que nadie estaba aquí para verlo. Mientras intentaba borrar de su mente todos los recuerdos relacionados, Ajax se dio la vuelta y se dirigió hacia el dormitorio, sin que el fracaso empañara su optimismo en lo más mínimo. Necesitaba dormir bien por la noche porque su gran plan comenzaría oficialmente mañana, muy temprano. Time skip. El paisaje pasaba por la ventanilla del autobús mientras Ajax apoyaba la cabeza contra el cristal, perdido en las complejidades de su plan. Su pequeña mochila descansaba en su regazo, apretada contra su pecho mientras sus ojos escaneaban las casas y vehículos que pasaban, registrándolos solo periféricamente. Ajax reflexionó sobre su curso de acción actual. El primer gran objetivo, absolutamente imprescindible, era conseguir las Dragon Balls. Este fue el eje de ambos aviones, ya que el comienzo de ambos depende de que él pida un deseo. Desafortunadamente, considerando que actualmente es un niño terrícola frágil y en bancarrota sin conocimientos marciales ni control de ki, tenía muy pocos recursos a su disposición. Sin embargo, la solución es bastante sencilla. Si no tiene recursos propios, entonces simplemente tendría que utilizar los recursos de otra persona. Para ello se había fijado subobjetivos específicos. El principal de ellos fue establecer contacto con el elenco principal y, más específicamente, ganarse el favor de Bulma para obtener acceso a Dragon Radar. Sin embargo, el Ajax se enfrentó a un obstáculo considerable. A pesar de su afición por el universo Dragon Ball, no estaba íntimamente familiarizado con su topografía y no tenía idea de dónde encontrar a nadie relevante. Bueno, casi ni idea, porque hay dos excepciones. La primera fue Kame House, que él sabe que está ubicada en una isla en algún lugar del océano. La segunda, y con diferencia la más accesible, era la sede de Capsule Corporation, cuya ubicación debería ser de conocimiento público dada su prominencia. En este sentido, el Ajax se había encontrado oro dos veces. En primer lugar, su apartamento estaba en West City, la misma ciudad que Capsule Corporation. Excelente. En segundo lugar, la ubicación de Capsule Corporation aparentemente era de conocimiento común porque el primer tipo al que preguntó sabía dónde estaba. Doblemente genial. Ahora bien, aquí es donde el Ajax encontró el primer verdadero obstáculo en su plan. Actualmente, él es un absoluto don nadie, mientras que Bulma, por otro lado, es la heredera de una de las corporaciones más exitosas e influyentes del mundo. No había prácticamente nada que él pudiera ofrecerle un cambio de su ayuda que ella no poseyera o no pudiera obtener fácilmente. Ajax no pudo evitar hacer una mueca ante la idea. Parecía que no tenía más remedio que dejar a un lado los restos andrajosos de su orgullo y jugar la carta de la lástima. Sin embargo, lo que funcionó a su favor fue que la historia de lástima de Ajax está certificada como no transgénica y orgánica, dado que es una copia literal de la trágica historia de fondo 100% auténtica del joven Ajax. Lo que lo hace aún mejor es que los sueños y aspiraciones del joven Ajax también están perfectamente alineados con sus propios objetivos. El autobús se detuvo abruptamente y una voz mecánica sonó a través del intercomunicador, anunciando su parada actual. Ajax se levantó de su asiento, se echó la mochila al hombro y se abrió paso hábilmente entre la densa multitud de pasajeros hasta descender del autobús.
Con un zumbido bajo, el autobús reanudó su viaje, recorriendo la bulliciosa calle, revelando la impresionante vista de la sede de Capsule Corporation. La serie realmente no le hizo justicia, reflexionó, contemplando la colosal estructura con los ojos muy abiertos por el asombro. Es tan jodidamente grande. Su atención se centró en la entrada de Capsule Corps, un contraste algo decepcionante con el esplendor y el tamaño del resto del edificio. Parecía nada más que un hueco en la valla que rodeaba toda la megamanzana de la ciudad sobre la que se encontraba la estructura. Sobre esta entrada, las grandes palabras Capsule Corporation estaban grabadas en un arco de piedra. Sin embargo, lo que sorprendió a la Hax fue la notoria ausencia de guardias o medidas de seguridad. No había nada que lo disuadiera, ni a él ni a nadie, de simplemente entrar. Se detuvo en la entrada, buscando un intercomunicador, un timbre o cualquier cosa que pudiera anunciar su presencia, pero encontró con las manos vacías. Encogiéndose de hombros mentalmente, inspeccionó el área y cautelosamente dio su primer paso hacia los terrenos de Capsule Corps. Al no ver actividad ni alarma de ningún tipo a todo volumen, Ajax se dirigió hacia la entrada principal del edificio. Sin embargo, a mitad del camino hacia su destino, su atención fue abruptamente captada en otra parte cuando, por el rabillo del ojo, un dron mecánico apareció a la vista, flotando en su camino. Personal no identificado. Proporcione una identificación adecuada o retírese de las instalaciones. Declaró el dron. Su voz sintética cuida cualquier emoción. Estoy aquí para ver al hombre o la mujer más inteligente del mundo. Ajax intentó explicarle al dron. Sin embargo, el dron permaneció sin responder, aparentemente incapaz de comprender o tal vez ignorar intencionalmente sus palabras. Ajax apostaría su maldito pezón derecho a lo último. Por favor, salgan de las instalaciones inmediatamente o se aplicarán más medidas. Mientras hablaba, la parte delantera del dron se desplegó, revelando una taser que chisporroteaba amenazadoramente con electricidad. Avanzó hacia Ajax, un movimiento amenazador en sí mismo, aunque aún se abstuvo de invadir su espacio personal. Ajax, ahora parado en la entrada de Capsule Corporation, se enfrentó al dron, que ahora había retraído su taser dentro de su estructura metálica. Su monótono mecánico repitió la misma demanda una vez más. Por favor, abandone las instalaciones. Los ojos de Ajax pasaron rápidamente por el dron y consideraron brevemente irrumpir en los terrenos del cuerpo cápsula por la fuerza. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta de que era una idea completamente estúpida. Después de todo, no sabe el número de drones que aún están en reserva, no tiene ninguna seguridad de poder dejarlos atrás, ni tiene ninguna idea sobre sus potenciales más letales. Incluso si lograba llegar a la entrada principal del edificio, no había garantía de que la puerta le permitiera entrar. Ajax presionó la mandíbula, su frustración era evidente. Este era el primer paso del plan maestro y no podía darme cuenta del lujo de dar marcha atrás ahora, no en el primer cruce. La mente de Ajax buscaba desesperadamente una solución. Repitió su petición al dron inmóvil, su voz impregnada de más determinación. Necesito ver al hombre o la mujer más inteligente del mundo. Como era de esperar, el dron permaneció sin responder, su presencia y silencio eran inquebrantables. Flotó a la altura de los ojos de Ajax y esperó a que se fuera inflexiblemente, sin moverse ni un centímetro. Ante esto, Ajax entrecerró los ojos y una expresión pensativa se apoderó de su rostro. Se hizo evidente que este dron no iba a moverse hasta que abandonara las instalaciones como se le había solicitado. Se dio cuenta de que esto significaba que este dron probablemente estaba transmitiendo imágenes de los eventos que estaban sucediendo en el interior, lo que significa que alguien, en algún momento, estaría mirando. Con esta nueva idea, el Ajax tomó una decisión audaz. Se dejó caer en el suelo, sentándose justo frente a la imponente entrada de Capsule Corporation. El dron siguió su descenso, descendiendo hasta el nivel de los ojos del Ajax, ahora sentado. Característicamente, permaneció en silencio, sin ofrecer más respuesta, una centinela inflexible en todos los sentidos de la palabra. Ajax no pudo evitar divertirse con el comportamiento del dron. Debo haberme movido más allá de su rango de detección, pero es lo suficientemente inteligente como para saber que no me fui, se dijo en voz baja. Sin embargo, su diversión rápidamente dio paso a una férrea determinación. Si querían jugar a la espera, él estaba más que dispuesto a hacerlo. Sus ojos se entrecerraron con resolución. Es cierto que quería jugar la carta de la lástima, así que ahora la jugará hasta el final. Ajax decidió en ese momento que se sentaría aquí, esperando inquebrantablemente.
Ya sea que lloviera, granizara o incluso si cayera inconsciente, permanecería en este lugar hasta que alguien saliera de Capsule Corporation. Él jugará este juego hasta el final. De hecho, se jugará la vida por ello. Y así, el Ajax esperaba. Capítulo 4. Necesito pedir prestadas las Dragon Balls. El aire de la mañana era frío y formaba gotas de rocío que brillaban en las coloridas flores que bordeaban la acera. Ajax se despertó de su sueño incómodo cuando sintió que alguien lo sacudía suavemente para despertarlo. Luchó por abrir los ojos, resultado tanto de la somnolencia como del frío cortante que se había infiltrado en sus huesos. Parpadeando para alejar los restos del sueño, se encontró cara a cara con la persona exacta que quería ver. Una mujer joven con un llamativo cabello azul está agachada frente a él, con la preocupación grabada en su rostro, y un hombre más mayor con una bata de laboratorio está detrás de ella. ¿Estás bien? ¿Te quedaste aquí toda la noche? Preguntó Bulma. Su voz estaba llena de preocupación genuina. Ajax no pudo evitar cantar triunfalmente en su mente. Bueno, mira quién apareció después de una sola noche. Dos conjeturas sobre quiénes son ustedes dos, y las dos primeras no cuentan. Por fuera, sin embargo, Ajax simplemente se acercó, con lo que con suerte será una expresión inocente en su rostro. Mientras cambiaba de posición mientras estaba sentado, una repentina llamadada de dolor le atravesó el pecho. Esta vez, sin embargo, decidió no reprimir los dos, dejando que sacudieran su cuerpo en una serie de espasmos profundos y húmedos. Ante esto, Bulma parecía alarmada y aún más preocupada. Ella le lanzó una mirada furiosa a su padre. Me dijiste que había un intruso cuando regresó anoche, pero no mencionaste que era un niño un literal. Bueno, Goku también fue un niño alguna vez, pero mira lo que podía hacer en ese entonces. Es mejor estar seguro. El Dr. Briefs respondió encogiéndose de hombros casualmente. Bulma puso los ojos en blanco, decidiendo rápidamente ignorar la explicación poco satisfactoria de su padre. Vamos a calentarte. ¿Puedes pararte, cariño? Le ofreció una mano a Ajax, su preocupación por el joven era evidente en sus ojos. Ajax agarró la mano extendida de Bulma, permitiéndole levantarlo de su incómoda posición en el suelo, dejando escapar una leve mueca de malestar en el proceso. Bulma se levantó junto a él, sus movimientos sincronizados. Bulma se giró y le hizo una señal a Ajax para que la siguiera mientras ella guiaba el camino. Dio un paso adelante para seguir su ejemplo, su mirada fija en su espalda mientras ella avanzaba unos pasos, ocasionalmente mirando hacia atrás para asegurarse de que él estaba siguiendo su ritmo. Mientras Ajax continuaba siguiendo a Bulma, no pudo evitar notar que 3 drones ahora habían formado un perímetro protector a su alrededor, manteniendo una distancia cómoda pero vigilante. Está seguro de que si hace algún movimiento brusco, instantáneamente caerá sobre él con una electricidad implacable. Mientras tanto, más adelante, Ajax notó que el Dr. Briefs estaba ocupado con algo en la pared del edificio principal, habiendo llegado allí antes caminando a un ritmo mucho más rápido. Con una serie de gestos rápidos se abrió y entró las puertas de la corporación Cápsula, que ayer mismo parecía una fortaleza impenetrable. Al cruzar las puertas principales, Ajax entró en Capsule Corporation por primera vez. Sus ojos muy abiertos observaron la decoración que adornaba el interior. Sin embargo, antes de que pueda apreciar algo, Bulma lo interrumpe y lo dirige por un pasillo que se abre a lo que parece ser un vestíbulo de invitados más pequeño. Cuando entraron a la habitación, Bulma le hizo un gesto para que se sentara y Ajax se acomodó en un lujoso sofá. Quédate ahí por un segundo. Ya vuelvo. Declaró Bulma mientras se alejaba, desapareciendo por la esquina de la puerta. Aproximadamente medio minuto después de que Bulma desapareciera, apareció un pequeño robot, parecido a lo que sería un descendiente de un R2D2 cuadrado y una máquina de café. Los escalofríos de Ajax fueron momentáneamente olvidados cuando su fascinación fue capturada por la peculiar y bastante linda máquina. Observó absorto cómo la máquina se ocupaba rápidamente de su trabajo, las luces parpadeaban y pitaban a propósito. En apenas unos momentos, se acercó a él mientras le presentaba una humeante taza de chocolate caliente, completa con adorables malvaviscos en forma de engranaje que se balanceaban alegremente en la superficie. La taza estaba encima de una bandeja que el robot se extendió y bajó simultáneamente, colocándola al alcance de Ajax. Ajax extendió la mano con cautela y reclamó la copa, su gratitud era clara pero incierta en su voz mientras tartamudeaba. Gracias. No estaba del todo seguro de si la máquina poseía algún tipo de sensibilidad, pero quería expresar su agradecimiento por si acaso. Hay que decir que Ajax no desea ser perseguido por un terminador basado en una máquina de café.
Al menos, no hasta que esté al nivel de Verus y se aburra muchísimo. En respuesta, la máquina emitió una serie de pitidos y bops melodiosos, casi como si intentara comunicarse. Una vez entregada la bebida, el robot se retiró al centro de la habitación, donde comenzaron los preparativos para otra bebida, dejando una Ajax con su chocolate caliente. Justo cuando Ajax tomó un sorbo de su bebida, Bulma regresó con 2 toallas grandes en sus manos. Se detuvo con leve sorpresa cuando sus ojos se posaron en la taza de chocolate caliente en las manos de Ajax. Ella observó la escena y notó el robot estacionado en el centro de la habitación. Papá debería haber enviado a Café, reflexionó Bulma en voz alta, sus labios se curvaron en una sonrisa desconcertada. Colocó las toallas con cuidado en el sofá junto a la Ajax. Toma, úsalos para calentarte. Con un alegre din, el robot, ahora conocido como Café, entregó otra bebida humeante. Extendió suavemente la bandeja, colocándola a una altura donde Bulma, que estaba de pie, pudiera alcanzarla sin esfuerzo. Oh, mi favorito. Gracias, Café. Bulma se escuchó después de acercarse y tomar la taza de la bandeja. Café respondió con una serie de alegres bops antes de salir de la habitación, dejando a Bulma y a Ajax en relativo silencio. Ajax, aprovechando el momento, se colocó poniendo una toalla sobre su regazo mientras colocaba la otra sobre sus hombros como una capa improvisada. La voz de Bulma cortó el aire, rompiendo el breve silencio. ¿Y cómo te llamas? Ajax levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Ajax, respondió cortésmente. ¿Puedo conocer al tuyo? Bulma Briefs. Pero puedes simplemente llamarme Bulma, tomó un sorbo de su bebida y soltó un suspiro de satisfacción. Entonces, ¿qué hace un niño como tú afuera de Capsule Corp toda la noche? ¿Cuántos años tienes, de todos modos? Tengo 9, respondió Ajax primero a la pregunta fácil antes de mirar hacia la taza de chocolate caliente en sus manos, contemplando. Tomó un sorbo, preparándose mentalmente para el acto crítico que estaba a punto de realizar. Mientras tanto, frente a él, Bulma esperaba pacientemente, tomando otro sorbo de su bebida. Con una respiración profunda, Ajax finalmente comenzó, su voz teñida de resignación. ¿Sabes? Dicen que la vida tiene una manera extraña de darte una mano que nunca pediste. Bueno, el infame ejército de la cinta roja me abandonó a mi padre cuando tenía 3 años. Un extraño accidente provocado por una célula remanente, o eso dicen. Aprendí entonces, a la tierna edad de 3 años, que las historias no siempre tienen finales felices. La mirada de Ajax se vuelve hacia sus dedos, acariciando los labios de la taza que tiene en sus manos. Mi madre es una guerrera en todo menos en el cuerpo. Luchó una batalla interminable contra una enfermedad incurable que poco a poco deterioró la estructura muscular de los pulmones. Estuvo en el hospital la mayor parte del tiempo, recibiendo un tratamiento que solo retrasó lo inevitable. El dinero que siguió a la muerte prematura de mi padre no fue más que una miseria y fue un cruel recordatorio de la vida que nunca pudimos permitirnos, el cuidado que mi madre merecía pero que nunca podría tener. Y al final, ella hizo el máximo sacrificio. Su propia vida. Para asegurar mi futuro. Aprendí entonces, a los 5 años y sintiendo que las fuerzas se desvanecerían de las manos de mi madre, lo que se siente la impotencia. Ahora tengo 9 años y la misma enfermedad que me la arrebató me atraviesa mis venas. Ajax tragó, el ruido era insoportablemente fuerte en el silencio de la habitación. Miró hacia Bulma, quien, en su asombro, había levantado una delicada mano para cubrirse la boca. Aunque no me rendiré. ¿Por qué tengo un sueño? Ajax se permitió empezar a sonreír mientras pasaba a la siguiente parte. ¿Lo sabías? Hay rumores de que un artista solista marcial derrotó a todo el ejército de la cinta roja. ¿Te imaginas eso? Una sola persona derribó a un gigante que incluso nuestro país temía enfrentar abiertamente. Quiero ser más como ese artista marcial que cualquier otra cosa en el mundo, para estar erguido y orgulloso por encima de las sombras de mi pasado. Por mi madre, por mi padre, por mí y por aquellos como yo. Labraré mi propio camino, no como un niño impotente y asustado. Sino como un faro para los demás, para que yo pueda ser para ellos lo que ese misterioso artista marcial fue para mí. Ajax agarró su taza y presionó los dedos alrededor de su calidez. Pero no puedo hacerlo. Soy simplemente un ser humano común y corriente, y ninguna cantidad de determinación o fuerza de voluntad puede curar mágicamente mi enfermedad. En este punto, me estoy quedando sin opciones. Pero estoy decidido a lograr mi sueño. Incluso si eso significa perseguir leyendas.
Su mirada se fijó en la de Bulma, sus ojos llenos de determinación. Dime, ¿alguna vez has oído hablar de las leyendas de las Dragon Balls? A lo largo del monólogo de Ajax, Bulma había estado en una montaña rusa de emociones. La simpatía, la conmoción y la preocupación danzaron en sus rasgos como sombras fugaces, pero sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la mera mención de esos objetos predestinados. ¿Es este el destino? Ella murmuró aparentemente involuntariamente. Las Dragon Balls, orbes místicos de los deseos esparcidos por todo el mundo que concederán cualquier deseo si se reúnen. Ajax continuó en voz baja. Ajax no desaprovechó esas palabras ni la expresión de reconocimiento en el rostro de Bulma y decidió atacar mientras el hierro estaba caliente. Puedo ver que los reconoces. Por favor, necesito tu ayuda para reunirlos. Ajax dejó a un lado con cuidado la taza, todavía llena de chocolate caliente. Luego se levantó de su asiento, con movimientos deliberados, y se inclinó ante Bulma en un ángulo de 90 grados, con su rostro esencialmente paralelo al suelo. En esta posición, su pecho se volvió a punzar y no pudo contener los dedos que atormentaba su cuerpo. Pero incluso entonces, permaneció en la prueba, la determinación superó el dolor. A medida que el silencio empezaba a prolongarse, Ajax empezó a preguntarse si la conclusión de su alegato había sido demasiado arrepentida. Quizás era demasiado pronto para revelar que las Dragon Balls eran su objetivo. Su corazón se aceleró de ansiedad y pequeñas gotas de sudor se formaron en su frente. Antes de que pudiera preocuparse demasiado, Bulma finalmente habló, su voz suave pero firme. Siéntase, por favor. Ajax se enderezó lentamente. Su rostro todavía estaba pálido por el ataque de tos. Ajax obedeció, enderezándose lentamente, con el rostro todavía pálido por el ataque de tos. Tomando asiento una vez más, permaneció en silencio, con los ojos fijos en el rostro de Bulma, estudiando su expresión con gran intensidad para determinar cómo necesitaba abordar sus siguientes palabras. Bulma, con los ojos fijos en Ajax pero sumida en sus pensamientos, finalmente cerró los ojos en contemplación. Ajax la vigilaba atentamente y su ansiedad crecía con cada segundo que pasaba. Cuando finalmente abrió los ojos, había un vacío inquietante en ellos, como si hubiera cerrado sus emociones por completo. ¿Por qué vienes a mí, Ajax? La voz de Bulma era tranquila, pero Ajax podía sentir la intensidad subyacente en sus palabras. Porque usted y el Dr. Briefs se encuentran entre las personas más influyentes e inteligentes del mundo. En términos de tecnología, riqueza e información, Capsule Corps no tiene rival. Usted tiene la mayor probabilidad de poder ayudar. Parecía que esa respuesta no fue satisfactoria porque entrecerró los ojos, un destello de sospecha apareció en ellos junto con un destello de algo que Ajax no podía reconocer del todo. La descripción más cercana que se le ocurre a Ajax es maquiavélica. Era como si estuviera sopesando los riesgos y beneficios de algún acuerdo clandestino. Ajax luchó por ocultar su malestar, evitando apenas hacer una mueca de dolor. ¿Por qué arriesgarlo todo por nosotros? Preguntó, su voz firme y su expresión sin cambios. Podrías haber muerto anoche. Ajax se inclinó hacia adelante, proyectando una confianza que no sentía poseer mientras miraba a Bulma sin pestañear. ¿Y qué tengo que perder? Respondió. ¿Morir ahora o después? La esperanza es algo poderoso, especialmente como motivación. La expresión de Bulma vaciló momentáneamente antes de controlar sus emociones con una fachada impasible una vez más. Entonces consideramos un escenario hipotético. Si la leyenda fuera cierta y tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería ese deseo? Me gustaría tener un cuerpo sano y robusto. La respuesta llegó inmediatamente sin dudarlo. Bulma se sentó y miró intensamente a Ajax. Su mirada se sintió como la de un depredador superior, observando una presa acorralada escondida dentro de su caparazón para encontrar las grietas en la armadura y llegar a la carne debajo. Ajax sintió que se le ponía la piel de gallina a recorrer su espalda. Necesito hacer una llamada. No te vayas. Dijo Bulma sin rodeos antes de salir abruptamente de la habitación, abandonando su bebida a medio terminar sobre la mesa. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ajax sintió el peso del silencio de la habitación presionando sobre él. Ajax se desplomó inerte en el sofá, sintiendo que la adrenalina que había alimentado su confianza y fuerza momentos atrás se desvanecía. Después de que Ajax se calmó, tomó la taza de chocolate caliente olvidada. La bebida que alguna vez estuvo humeante ahora se había enfriado a una temperatura tibia y los malvaviscos se habían disuelto en el líquido, dejando un residuo azucarado en la superficie. Se llevó la taza a los labios y la bebe de todos modos.
Todavía estaba delicioso.